Señoras y señores, Warren Buffett ya nos lo ha advertido y parece que el mercado no le ha prestado mucha atención porque, de hecho, pocos días después de que él mismo anunciase que estaba recortando su posición de Apple en un 50%, las acciones de Apple están volviendo a subir. ¿Pero qué es exactamente lo que nos está queriendo decir Warren Buffett? ¿Que ve una recesión por delante? ¿Que las acciones de Apple están caras? ¿Que hay riesgo en alguna parte? En este vídeo os voy a explicar por qué creo que Warren Buffett lo que acaba de hacer es protegerse de una posible caída de Apple de más del 20% y, consecuentemente, al ser una posición que le ocupaba el 70% de su portfolio, tiene todo el sentido que la acabe liquidando. Incluso no me extrañaría nada que él mismo acabase aprovechando estas subidas que estamos viendo aquí para vender acciones de Apple y quizás, pues por ejemplo, comprar acciones de Ulta Beauty, que sabemos que compraba, pero también compraba muchísimas acciones de Sirius, una acción o una compañía de la cual apenas se habla y de la situación especial en la que está metido, pero que, por ejemplo, en el grupo sí que, gracias a Dios, estamos dentro. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a explicar por qué quizás deberíamos de empezar a recortar las posiciones de Apple con el riesgo que tenemos hacia adelante. Así que espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul, porque vamos allá. Y empezamos por esto. Y Bernardo, ¿no íbamos a hablar de Apple? Sí, vamos a hablar de Apple. Lo primero que sabemos es que a principios del mes de agosto Google perdía un juicio antimonopolio masivo por su dominio en búsquedas de Internet. Y lo que quizás se está buscando es que Google acabe siendo rota, acabe siendo separada entre varias acciones. Estas podrían ser Google Cloud, YouTube, Google Chrome, podría ser el sector de anuncios, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, el Departamento de Justicia creo que tampoco es tonto y sabe que esto puede acabar incluso aportando más valor a los accionistas y de alguna manera las diferentes compañías de Google pueden mantener contratos entre ellas, con lo cual sería un poco complicado que esto surgiese ningún tipo de efecto. Es más, es que ya tenemos un caso por el cual el Departamento de Justicia se va a basar y nosotros podemos leerlo y estudiarlo, y es un poco lo que vamos a hacer ahora durante los próximos minutos. El caso de Estados Unidos contra Microsoft, esto fue en 1998, ¿de acuerdo? Fue un conjunto de acciones legales planteadas contra Microsoft porque por parte del Departamento de Justicia, el mismo lo que está sucediendo ahora mismo, la parte acusadora planteaba que Microsoft abusaba de su poder monopólico en computadores personales con núcleos Intel en cuanto a gestión de ventas del sistema operativo y navegador web. El problema de por aquel entonces es que Microsoft estaba poniendo en su sistema operativo directamente Internet Explorer y a través de esto no le estaba dejando a otras compañías salir aparentemente o triunfar, ¿de acuerdo? Esto, digamos, acabó desencadenando un poco más hacia adelante en noviembre del 99, daros cuenta, por si queréis también quizás medir los tiempos, el 2 y 8 de mayo del 1998, ¿de acuerdo? Así que pasó casi año y medio. En el 1999, el 5 de noviembre, expresaba que sí, Microsoft tenía un monopolio en sus sistemas operativos y que había llevado a cabo acciones para acabar con las amenazas a dicho monopolio, incluidas las que ponían pues, parte de Apple, Java, Netscape, Linux, etcétera, etcétera. La sentencia sí se dividía en dos partes. El 3 de abril publicaba sus conclusiones, según las cuales Microsoft había cometido monopolización, intentando monopilar, y Microsoft apelaba inmediatamente esta decisión. El 7 de junio del 2020, de 2020 casi, del año 2000, la Corte ordenaba el desmembramiento, es que traducidos a español suena muy chungo, pero nadie acabó, no mataron a nadie. Simplemente que se separara Microsoft en pequeñas compañías como las Little Bells, antes había una compañía que era la Gran Bell, que era la compañía de Graham Bell, si mal no me equivoco, que pues tenía prácticamente el monopolio de teléfonos en Estados Unidos y se dividieron en las pequeñas Bells en 7 y obviamente esto fue un triunfo como la Coca-Cola, fue macanudísimo. Bueno, los spin-offs, como os digo, suelen ser interesantes. El caso, la Corte ordenaba que Microsoft se rompiese en pequeñas empresas. De acuerdo con la sentencia, Microsoft debía ser dividida en dos unidades separadas, una responsable de sistema operativo y otra de producir otros componentes de software. Software y software. Obviamente Microsoft apela y ganan tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la Corte Suprema rechaza y la manda a la Corte Federal. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia revertía la sentencia del juez Jackson, es decir, le daba la vuelta. En parte se debía que la Corte apelaba que había dotado un alcance de daños profundamente distorsionado. El caso es que al final lo que le acabaron pidiendo a Microsoft es, vale, te quedas como estás. El 2 de noviembre del 2001 el Departamento de Justicia llegaba a un acuerdo con Microsoft
para resolver el caso. El acuerdo requería que Microsoft compartiese sus APIs o Application Programming Interface o sus APIs, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué tan posible es que el Departamento de Justicia acabe rompiendo a Google? Bueno, la verdad, ya os digo, ya me gustaría, ¿de acuerdo? Ya me gustaría que el Departamento de Justicia viniese y rompiese a Google, porque la verdad es que YouTube debe de valer aproximadamente 700 billions, o una cosa así. Cloud también está on fire. Debería de darle aproximadamente entre un 15 y un 20% más de valor actual a las acciones de Google y obviamente pues quizás acabaría incrementando sus valuaciones que están como estamos observando incluso por debajo de las valuaciones del S&P 500. Pero no, el Departamento de Justicia no creo que vaya por ese camino y no creo que, digamos, este drama se acabe o, digamos, el mercado esté mirando a que sí es posible que el Departamento de Justicia rompa Google porque si no, el mercado se estaría adelantando. El mercado lo que más teme es que el Departamento de Justicia se ponga a leyes en plan tienes que acabar con los contratos que tienes con otras compañías para que, digamos, tu buscador no sea el buscador por defecto. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de quizás esto, ¿vale? El iPhone. ¿Por qué estamos hablando del iPhone? Bueno, lo que sí sabemos es que Google le está pagando 20 billions al año, al menos en el 2022 le pagaba, no sabemos cuánto le estará pagando ahora, le estaba pagando 20 billions al año a Apple. Y aquí es donde me imagino que Warren Buffett juntó los dos hilos y dijo, ostras, hay un riesgo inminente de que Apple se quede sin 20 billions o más, sabe Dios cuánto le está pagando ahora, de ingresos. Claro, Apple pues está generando aproximadamente unos 300 billions de ingresos al año, 300, 380 aproximadamente, con lo cual no supondría demasiado. Pero el caso no es cuánto le está aportando en tanto en cuanto a, a ingresos, sino en tanto en cuanto a beneficios. Y es un poco lo que vamos a mirar ahora mismo. Nos vamos a meter en el 10K, como estamos viendo. No sé qué dos páginas tengo aquí abiertas más. Tengo otro 10K aquí y tengo obviamente la noticia de Warren Buffett y los últimos movimientos. Vamos a ver con los últimos movimientos de Warren Buffett. Pero como os decía, vamos a ver exactamente qué está pasando. Bueno, esto es el 10K de Apple, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, esto es el 10K de Apple del del año pasado, ¿de acuerdo? Del 2023. El de este año, obviamente, no lo tenemos. Entonces lo que vamos a ver va a ser los resultados financieros y vamos a intentar calcular, bueno, vamos a sacarle los 20 billions porque es muy probable que, entre otras cosas, a Google se le acabe diciendo, no puedes pagarle a Apple 20 billions y vas a tener que compartir cualquier API o lo que sea. Porque lo que estás haciendo pagándole 20 billions a Apple, porque tú tienes 20 billions, le estás, digamos, no dando la oportunidad a otros competidores de que los usuarios les acaben escogiendo, porque ya por defecto tenemos en Safari tenemos el buscador de Google, ¿de acuerdo? Entonces esto es en mi opinión, muy probable que suceda, ¿vale? Sabemos entonces que Apple no mete esto en productos, obviamente Apple lo mete en servicios, ¿de acuerdo? Estamos mirando ya el año acabado en septiembre del 2023, ¿ok? Entonces, como estamos viendo, Apple acaba generando 85 billions al año en servicios. Sabemos que de estos 85, aproximadamente 20 vienen de Google. Entonces, pues Apple se quedaría con 65. Pero lo que nos interesa no es con cuánto se quedaría Apple, sino cuánto le afecta este menos 20 billion, ¿vale? Y es lo que vamos a mirar. Sabemos entonces que si dividimos una cosa entre otra, los 24 entre los 85, como estamos observando aquí, lo vamos a poner en azul porque si no nos podemos liar un poco más. Si dividimos 24 entre 85, lo que obtenemos es más o menos un 69 largo, aproximadamente un 70% de margen operativo. Y me imagino que el pago de Google, el margen operativo es que tiene que estar rondando el 99%, porque por una parte sabemos que sí, Apple desarrolla servicios y tiene que obviamente pues pagar empleados, tiene que pagar quizás tarifas de almacenamiento en la nube, tiene que, etcétera, 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 ¿vale? Apple tiene que incurrir todos estos gastos a la hora de poner su Apple Music, su Apple TV, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que gastar Apple para hacer que el buscador por defecto sea Google en Safari? Bueno, no sé vosotros, pero yo creo que no tiene que gastar mucho. Pero
Para este ejemplo no he utilizado las cifras del 99%, que todavía serían más dramáticas, ¿vale? Pero luego lo podemos calcular si queremos. Entonces, aproximadamente he puesto, como estáis viendo, el 70% de margen operativo. Quiere decir que de estos 20 billions, si le ponemos el 70%, bueno, pues Apple entonces estaría sacando directamente casi de sus beneficios 14 billions. Nah, ¿cuántos billions hizo Apple el año pasado de beneficios? Bueno, aquí tenemos 97, hace 2 años hizo 100, más o menos, bueno, pues nos quedar 100. Entonces quería entre un 14 dividido entre 97 o 14 dividido entre 100 estaría entre 14 y 15%, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuáles sean los beneficios, disculpadme, de Apple, ¿de acuerdo? ¿Qué significaría esto para las acciones de Apple? Bueno, de entrada significaría una caída del al menos 15%, si no un poco más, porque digamos que el Departamento de Justicia ya está envalentonado y ya se fue a por Google, pero la próxima va a ser Apple y su Apple Store, y etcétera, etcétera, etcétera. Este fallo por parte del Departamento de Justicia o por parte de la Corte contra Google por antimonopolio puede ser uno de los primeros pasos para que el Departamento de Justicia vaya a por todas estas grandes compañías tecnológicas que, como hablábamos, son tan grandes que tienen esta ventaja de tamaño. Es que es imposible, por decirlo de alguna manera, intentar ahora mismo competir con Google. Yo tampoco entiendo o intentar competir con Amazon, y lo tengo discutido, y quizás pues dejármelo saber en los comentarios. Yo no encuentro ningún retailer que me trate tan bien como Amazon. Entonces ya no es que vamos a ir a por Amazon porque es muy grande, no, es que estás afectando al consumidor, pero quizás eso es otro caso. Europa también sacaba lo de Google Maps, no sé si lo sabéis, pero ahora realizáis una búsqueda como vamos a buscar Coruña, ¿vale? Buscamos aquí Coruña, y antes teníamos aquí Maps, no sé si lo sabéis, no sé si os acordáis, ¿de acuerdo? Teníamos imágenes, noticias, vídeos, productos, libros, web, mapas. Ya no tenemos mapas. Esto ha sido por parte de Europa, pero bueno, no nos vamos a meter que le estamos dando demasiadas vueltas. Ahora, ¿qué pasaría entonces si, como yo pienso, no le estaría afectando un 70%, le estaría afectando no lo sé, vamos a poner un 85%, ¿vale? Pues es bastante fácil, cogemos estos 20 billions y los multiplicamos por este 85%, ¿vale? Entonces 20 por 0,85 nos da 17. Sería un 17%. Vamos a quedar con que el net income son 100 billions, ¿de acuerdo? 17%. ¿Qué pasaría entonces si es más cercano a los 90? Bueno, pues os imagináis, del 15% la caída de Apple no sería menos del 15%. Ahora, para Warren Buffett, que como veíamos aquí atrás, tenía un 60%, su portfolio era un 60% de Apple, es normal que haya reducido un 50%. La pregunta ahora más lógica es, Bernardo, ¿deberíamos vender entonces acciones de Apple? El riesgo está ahí. El riesgo sin duda está ahí. Ahora, nosotros tenemos que tener conciencia de, bueno, voy a vender acciones de Apple y voy a comprar bonos a 6 meses que me están dando una rentabilidad de 5% porque durante los próximos 6 meses nadie adivina el futuro, pero creo que hay más posibilidades de que las acciones de Apple lo acaben pasando un poco mal o estén bajo presión por todas estas historias o incluso la recesión o incluso lo que sea, versus a que estas sigan subiendo. Especialmente si, como yo creo, Warren Buffett en su momento acaba, digamos, liquidando más acciones de Apple. Como estamos viendo, acciones disculpadme ahora mismo, nos vamos aquí. Acciones de Apple vuelven a estar a 224. Warren Buffett las acababa vendiendo a los 210, como estamos viendo, ¿de acuerdo? Así que no me extrañaría nada que Warren Buffett estuviese liquidando todavía más su posición de Apple. Es cierto que Warren Buffett también mencionaba, hay compañías que se van a quedar con nosotros para siempre. Una es Apple, otra es Coca-Cola y otra es American Express. Estas compañías, digamos que les gusta, Warren Buffett le gusta mucho estas compañías, y entiendo por qué, pero cuando una compañía de este estilo ocupa el 60% de tu portfolio y tenemos estos riesgos tan directos de que pueda tener una caída mínimo del 15% en beneficios, ¿cuánto tiempo puede tardar Apple en volver a subir este 15% en beneficios? Bueno, pues nos vamos directamente vamos a ir, mejor dicho, a QuickFS, ¿vale? Para mirar las cifras de net income de Apple y que puede acabar, pues, reportándole esta caída del 15%. ¿Cuánto tiempo podría pasar Apple, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos. El crecimiento de los beneficios por acción de Apple, como estamos viendo, bueno, el 2021 fue una maravilla, pero digamos que pues tranquilamente mandaría a Apple a una zona aproximada de hace 2 años. O sea, estaría retrocediendo 0,3, 0,9, a 71%. Esto fue obviamente una burrada, pero no sé a cuánto se ha quedado en las acciones de Apple, pero mandaría como mínimo a Apple, a las acciones de Apple, a cifras del 2021.
Y obviamente, bueno, cuando creces un 71%, pues los múltiplos que te ponen son muy superiores a cuando creces un 10%, así que entre el 2020 y 2021. Este es el riesgo real que tenemos si el Departamento de Justicia va por ahí. ¿Qué probabilidades hay de que el Departamento de Justicia vaya por ahí? Después, entonces, como les decíamos, de estudiar el caso de Microsoft, pues creo que hay bastantes, porque hay bastantes pocas de que el Departamento de Justicia vaya directamente a intentar romper las acciones de Google. Pero bueno, de manera personal, pienso que sí, al menos recortar un poco las acciones de Apple, dependiendo de cuánto ocupen en vuestro portfolio. Si las tenéis, podría ser bastante interesante. Creo que las acciones de Google también pueden estar bajo presión, porque exactamente lo que le preocupa al mercado es que no sabe por dónde va a salir el Departamento de Justicia. Yo creo que el Departamento de Justicia no va a poder hacer lo suficiente como para poder contraer o sacar valor de las acciones de Google, sino lo que va a hacer es casi todo lo contrario, porque nada que rompas va a traer más valor. A no ser que estés apretando a Google y Google obviamente va a responder, no vas a conseguir, digamos, sacar este valor. Y casi lo más interesante de esto es que Google puede ahorrarse un gasto de 20 billions que va directamente a la caja, le va a dar a la botonera, pero no funciona, porque si el Departamento de Justicia no le permite pagar 20 billones a Apple, Google se los va a ahorrar. ¿Qué va a hacer entonces Google con este dinero? Más CAPEX, tendrá mejores oportunidades a largo plazo, simplemente pues se lo devolverá a los accionistas en base de recompras, etcétera, etcétera. 20 billions, estamos hablando de que cada año Google podría acabar recomprando el 1% de su compañía. ¿El 1%? El 1%, sí, porque Google está ahora mismo en 2 trillions, bueno, en 2.000 billion. Anyway, como siempre, señores y señores, dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido. ¿Creéis que Warren Buffett sí, efectivamente nos estaba advirtiendo, o no nos estaba advirtiendo, simplemente pues estaba jugando seguro, como siempre él dice que está jugando? Warren Buffett Charemanger dice, no queremos ser los más listos, simplemente no queremos ser los más tontos, somos más bien precavidos y siempre jugamos, o siempre está, como estáis viendo, jugando a la defensiva. Hay ciertos problemas, hay ciertas cosas que ellos no son capaces de visualizar el futuro, como muchísimos de nosotros, pero la gran diferencia es que a ellos no les tiembla la mano a la hora de decir, no sé lo que va a pasar en el futuro, me recojo. Simplemente pues compro bonos que están a buen precio o compro, por ejemplo, acciones de Citi o acciones de Liberty Media, que obviamente pues están cotizando a muy buen múltiplo y creemos que estarán con nosotros durante muchos años y obviamente pues hay una gran oportunidad. El riesgo-reward de quizás las acciones de Citi sea mucho mejor que el riesgo-reward de las acciones de Apple, especialmente con el Departamento de Justicia detrás de lo que podrían ser hasta 17 billions de impacto en los beneficios para Apple. Como siempre, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido. ¿Estáis reduciendo acciones de Apple? ¿Teníais más o menos idea de este tipo de historias? ¿Creéis que el Departamento de Justicia puede acabar afectando a Google de esta manera? ¿O creéis que simplemente el Departamento de Justicia no va a hacer nada? Porque Google le va a responder, tiene mejores abogados, etcétera, etcétera. ¿Y creéis que, bueno, Warren Buffett vendía a Apple por esto? ¿Vendía a Apple porque cree que viene una recesión? ¿Vendía a Apple un poco por un conjunto de todo? ¿Estáis comprando acciones de Apple? ¿Las estáis vendiendo? Como siempre, muy agradecido de vuestro tiempo, comentarios y sugerencias. Espero que tengáis un día fantástico y nos despedimos hasta el próximo vídeo.